Así que vamos a ir al capítulo 5, hermanos, y vamos a leer los primeros 14 versículos. Ya vimos los primeros 11. Hoy nos vamos a detener en los capítulos en los versículos 12, 13 y 14. Nada más. Pero vamos a leer hasta ahí del versículo 1 para tener un poco de contexto. Dice la palabra del Señor, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué dice, hermanos? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. De esto platicábamos el domingo pasado, ¿verdad? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, mire pues, o sea, como resultado de esto, de lo que hemos leído en los primeros versículos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque no había ley, ¿verdad? Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Muy bien. En esta sección, hermanos, Pablo nos muestra, digamos así, con mucho detalle, cómo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo pudo vencer el pecado. Pudo vencer los efectos del pecado, esos efectos que son tan profundos, cómo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo pudo revertir la maldición que el pecado trae a la humanidad. En otras palabras, hermanos, en Cristo tenemos a aquel que trata con ese desastre, hermanos, del pecado en todas sus fases y sus niveles. Mira, el pecado es multifacético. Pero aún así, hermanos, Cristo trata con ese desastre en todos sus niveles, en todos los niveles posibles, aquel que usted se pueda imaginar. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo trata con ese desastre, Cristo mismo. Y dice el versículo 12, por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En este pasaje, hermanos, el apóstol Pablo, podríamos decir, describe algunas etapas de la historia humana hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Porque mire, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el pecado, un punto número uno aquí, hermanos, es que el pecado entró en el mundo por, ¿cómo dice? Por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Un segundo punto, hermanos, es que la muerte también entró al mundo por el pecado del hombre. Y un tercer punto es que la muerte se propagó a todos los seres humanos, puesto que dice aquí, todos pecaron. Ahora, fíjense que este pecaron, hermanos, es un verbo que mire, en el idioma original, este verbo, pecaron, está en un tiempo que en muchos casos indica una única acción del pasado, que no se prolonga en el tiempo. Una acción del pasado que no se prolonga en el tiempo. Pecaron. Y los que saben un poquito ahí o están estudiando el griego no me dejarán mentir, ese es el tiempo que se le conoce como auristo, ¿no? Tiempo auristo en el idioma griego. Entonces, ese tiempo indica una acción en el pasado, pero que no se prolonga en el tiempo. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, acá, bien puede querer decirnos que toda la raza humana, podríamos decirlo así, hermanos, pecó en una sola acción. Pecó en una sola acción que tuvo lugar en el pasado, por eso está en pasado. Una acción que tuvo lugar en el pasado. Entonces, con tranquilidad podemos decir, hermanos, que el pecado y la muerte entraron al mundo porque todos los hombres, hermanos, fueron culpables en un solo acto de pecado. Toda la raza humana, toda la humanidad es culpable en un acto de pecado. Es como si el apóstol nos quisiera decir, hermanos, acá, nos quisiera decir que el pecado en singular, y si ustedes se dan cuenta, está hablando acá en singular, el pecado en singular, indistintamente, si fue hecho en el pasado, en el presente o en el futuro, o fue cometido por cualquier ser humano, es un solo paquete para Dios. No sé si me estoy dando a entender, hermano. ¿Sí? El pecado, entonces, para Dios es un solo paquete, sin exclusión alguna. Es una manera, hermanos, de reforzar el apóstol Pablo acá, cuando nos lo pone así, en ese tiempo verbal, cuando dice pecaron, está reforzando lo que él ya nos enseñó en el capítulo 3, cuando dice que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, todos. Por lo tanto, entonces, hermanos, no hay quien se salve de esta declaración. No hay quien se salve de esta declaración. Pecaron de este verbo, nadie se salva de este verbo. El único que se salva es Dios encarnado. Jesucristo es el único, ¿verdad? Él era el único que podía justificarnos gratuitamente ante Dios el Padre. Por eso lo dice el mismo capítulo 3, versículo 24 de Romanos. Entonces, Pablo, hermanos, no está diciendo que todos los hombres morimos porque somos pecadores como Adán, sino que está diciendo que estuvimos en el pasado en Adán. Es como si nosotros hubiéramos estado allí
con Adán. Es decir, cuando Adán pecó, nosotros también pecamos. Es como una manera del apóstol Pablo, hermanos, de decirnos que la raza humana en su totalidad está en ese mismo paquete. Pecadores, todos pecadores. No importa si son los impíos del capítulo 1 que vimos, no importa si son los religiosos moralistas del capítulo 2 que también vimos. Para Dios no hay diferencia. No hay diferencia. De esa cuenta entonces es que la justificación también es para todos. Y ahí es donde entra el segundo Adán, que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver el siguiente domingo. Hoy solo vamos a hablar del primer Adán. Leamos por favor el capítulo 3 para recordar un poco y ir amarrando este estudio de Romanos. Capítulo 3. Versículos 24 al 26. Dice, ¿cómo dice? Mire, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es ¿qué? En Cristo Jesús, a quien Dios puso como ¿qué? Propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, ¿qué dice? Su justicia a causa, y estudiamos también este pasaje, hermano, esta palabra, frase, pasar por alto, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que ¿qué? Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, hermanos, repito, esta es una manera del apóstol Pablo de decirnos que la raza humana en su totalidad, todos son pecadores. No importa si son impíos, religiosos, moralistas, no importa quién sea, para Dios, hermanos, no hay diferencia. Y digo de esa cuenta, hermanos, es que la justificación también es para todos. Ahora, los siguientes versículos, hermanos, nos amplían el significado de lo que Pablo está diciendo. Versículos 13 y 14, leamos, dice, capítulo 5, 13 y 14. Pues antes de la ley no había, dice, antes de la ley había pecado en el mundo, ¿pero qué dice? No se inculpa, o sea que sí había, pero no se inculpa, ¿verdad? No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué reinó la muerte? Porque la paga del pecado. O sea que había pecado aunque no había ley. ¿Verdad? Es lo que está diciendo aquí. ¿Verdad? Y dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Porque a Adán se le dio una orden directa, ¿verdad? Que él desobedeció y pecó de manera, ¿cómo diríamos? De manera, se me fue la palabra, ¿no? Sí, deliberada, ¿no? Consciente, ¿verdad? Dice, el cual, hablando de Adán, es figura del que había de venir. Ahora, Pablo no está diciendo entonces, hermanos, que los que vivieron antes de la ley mosaica no tuvieron culpa. Mire, él mismo, hermanos, ya nos ha enseñado que antes de la ley de Moisés tenían una ley. ¿Dónde estaba esa ley? Escrita, ¿verdad? En los corazones. Dice que tenían la ley escrita en los corazones. Y el apóstol Pablo nos lo ha dicho en los capítulos anteriores, ¿no? Una ley escrita. Tenían su conciencia. Y en el capítulo 2, versículos 12 al 15, habla de esto si usted quiere recordarlo. Y por supuesto, hermanos, que el hombre también tenía las consecuencias de un mal vivir. Porque no me diga, hermano, que no hubo consecuencia para Caín.
O sea, tenían las consecuencias también de su de sus malas acciones, de sus malos comportamientos, de su pecado. Entonces Pablo acá, hermanos, nos quiere mostrar que la culpa y la responsabilidad, hermanos, van en aumento con el conocimiento. La culpa y la responsabilidad aumentan con el conocimiento. Y por eso dice en el versículo 12, volvámoslo a leer, ¿cómo dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero fíjese que dice la Nueva Traducción Viviente, la NTV, dice, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Así dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces, las personas que vivieron antes de Moisés, hermanos, no quebrantaban, podríamos decirlo así, un mandamiento explícito, ¿verdad? Como sí sucedió con Adán y siguió sucediendo después de Moisés. Pero la culpa de la gente que vivió después de Moisés también aumentó, era muy grande. Pero dice el versículo 13, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Esto como para decirnos que la gente de todas formas murió antes de Moisés. Seguía muriendo, lo que implica, hermanos, que el pecado y la muerte reinan. El pecado y la muerte reinan igual sobre todos. El pecado reinó, no hubo alguno que pudiera decir, siguió viviendo, ¿no? Murieron, el mismo Adán, ¿no? Vemos cuántos años vivió Adán. 950, ¿no? Y Matusalén vivió más, ¿da? 69, casi 19. Aún así, murió, ¿verdad? ¿Qué significa esto, hermanos? Miren, la muerte reina, igual, sobre gente bondadosa, que sobre gente malvada, humanamente hablando. La muerte sigue reinando sobre gente ignorante y sobre gente instruida. La muerte reina igual sobre un bebé, ¿o no? Que muere, reina sobre un bebé que desconoce la ley. De igual manera reina sobre un religioso conocedor de toda la teoría. Entonces, hermanos, la muerte es la paga de la culpa por el pecado. Adán pecó. Y en Adán, hermanos, todos somos culpables, aunque no podemos señalarlo a él con un dedo acusador, no con un dedo farisaico, no podemos, un dedo de inocencia religiosa, podríamos decir así, ¿no? No podemos señalar a Adán con ese dedo, porque Adán en realidad, hermanos, es solamente un modelo de lo que nosotros hubiéramos hecho si hubiéramos sido Adán. Si hubiéramos estado en su lugar, ¿no? No como me decía alguien, ¿no? Yo si hubiera sido Eva. No, a mí no me hubiera engañado esa serpiente, me dijo. ¿Y ustedes si hubieran sido Adán, hermanos? ¿Hay alguno que no hubiera caído como Adán? ¿Sabes? Levante la mano, ¿quién? Entonces, hermanos, Adán es solamente un modelo de lo que nosotros hubiéramos hecho si hubiéramos estado en su lugar. Por eso el apóstol dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Como quien dice, Adán, y esto es a uno de los puntos que quiero llegar, hermanos, Adán es nuestro representante. Pero tiene sentido y lo va a tener el siguiente domingo cuando veamos, hermanos, que así como Adán es nuestro representante, también nuestro Señor Jesucristo. Adán es nuestro representante. Ahora, ¿cómo así un representante? Mire, en nuestras sociedades occidentales, hermanos, somos sumamente individualistas, ¿verdad?
Nos es difícil entender o nos es difícil aceptar lo que es que Adán sea nuestro representante. Nos cuesta aceptar que Adán es nuestro representante, porque nos han enseñado que por nosotros mismos tenemos éxito o fracaso, ¿no? Como me decía un maestro en la universidad, uno de los primeros cursos, en el primer semestre. Aquí primero son ustedes, segundo son ustedes y de último, ¿quién cree? Todos los demás, dijo él. Ustedes, dijo él. Nos han enseñado entonces que por nosotros mismos tenemos éxito o fracaso, que somos autosuficientes. Sin embargo, en la Biblia, hermanos, encontramos que el individuo es también parte de una familia y no un todo en sí mismo. El individuo no es un todo en sí mismo. Entonces, un representante, podríamos decir así, involucra también a los que representa en las consecuencias de sus acciones, sean consecuencias buenas o malas. Involucra a los representados en sus consecuencias. De hecho, hoy en día se dan muchas relaciones, y quizás ahí podemos entender un poco mejor, se dan muchas relaciones mediante representantes. Por ejemplo, un representante legal en una negociación, digamos, colectiva de un sindicato, por ejemplo, ¿no? Hay un representante legal en donde todos los sindicalizados se ven afectados por la decisión o la negociación de ese representante. Un presidente, por ejemplo, le concede también a los embajadores la representación en el extranjero. Es como un embajador. Y si lo vemos cristianamente hablando, dice el apóstol Pablo que nosotros somos embajadores de Dios. Qué responsabilidad, ¿verdad? O sea, estamos representándolo a Él aquí en la tierra, ¿no? Representan. En el caso del legislativo de una nación, por ejemplo, ¿verdad? Aprovechando la coyuntura. En el caso del legislativo de una nación, ellos son electos ¿para qué? Representarnos. Ellos representan a un distrito, ¿no? Cualquier distrito, cualquier departamento, ellos representan a ese distrito, de manera que la negociación presupuestaria, el desarrollo de proyectos, etcétera, no vayan a afectar los intereses de sus representados o su distrito al cual representan. De esa cuenta entonces es que los representantes son responsables de generar leyes, fiscalizar la ejecución de proyectos, el presupuesto, de manera que sus representados no se vean afectados. Ahora, si nuestros representantes no cumplen esa función, entonces, ¿somos o no somos afectados todos los demás? Somos afectados todos los demás de esas malas decisiones. Ahora pensémoslo en el caso de un abogado, que yo sé que hay varios acá. Ellos pueden representar legalmente a un acusado de cualquier ilícito, ¿no? Él representa al abogado de manera que con propiedad él emplea todos los elementos técnicos y jurídicos para defender a su representado hasta ojalá lograr su absolución, ¿no? De todos los cargos y su liberación finalmente. Pero sabe, hermano, así es la relación de Cristo con nosotros. Es la de un abogado legal. Y ese, hermanos, es un problema para nosotros los occidentales. Porque no nos gusta la idea de que alguien se ponga en nuestro lugar. ¿No es cierto? Decimos cosas como, es que no es justo que yo sea juzgado por lo que alguien hizo. ¿Verdad? Es que no es justo, nos dicen los niños, ¿no? Cuando se confunden ahí quién hizo qué picardía, ¿no? Es que no es justo, dicen, ¿verdad? Entonces, no es justo que yo sea juzgado por lo que alguien hizo. Entonces, de esa cuenta, hermanos, podríamos decir así, decir cosas como esta. Es que, miren, yo mismo debí de haber tenido esa oportunidad en el huerto del Edén.
Yo mismo debía haber tenido esa oportunidad que tuvo Adán en el huerto del Edén. Quizás yo no hubiera fallado como Adán. Y se sonríen otros y otros los miro como incrédulos. Ahora, otro elemento, hermanos, que nos hace ver no con buenos ojos la representación, es que alguien podría decir, es que yo no tuve la oportunidad de elegir a mi representante, como si la vamos a tener el 16 de junio. Yo no tuve la oportunidad de elegir a mi representante. No votamos para que fuera nuestro representante Adán. Por eso es que nos representó mal. Ahora bien, en nuestro caso, hermanos, es importante que pensemos que nadie podría escogernos un representante mejor que Dios. Nadie puede escogernos un representante. Y también es importante que entendamos, hermanos, que Dios creó a Adán precisamente para representarnos. Es decir, que Él fue perfectamente creado, Él fue perfectamente diseñado para actuar exactamente como lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros que estamos aquí. Cualquiera, todos nosotros. No podemos pensar que nosotros lo hubiéramos hecho bien. Porque eso sería afirmar, hermanos, que usted pudo haber sido mejor representante del que Dios creó con sus propias manos. De esa cuenta, entonces, podemos decir que somos, hermanos, culpables en Adán. Somos culpables en Adán. ¿Usted se recuerda aquella lección del curso número, ¿qué? 3? En Adán. Somos culpables en Adán. Ahora bien, ¿por qué tenemos un representante? ¿Por qué tener, verdad? Tener un representante es bueno para nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque si cada uno de nosotros, hermanos, tuviera que representarse a sí mismo ante el tribunal celestial, no tendríamos, hermanos, defensa alguna. Nuestro pecado nos llevaría directamente a la muerte. Sin embargo, hermanos, en Adán, nuestro representante, podemos decir que pecamos en él y nuestro pecado en él nos lleva a la muerte. Entonces, la muerte reinó porque en él toda la humanidad terminó quebrantando el mandamiento, hermanos, de Dios. Y esto es lo que veíamos en el versículo 14, Adán, ¿verdad? En Adán. Esto es bueno, hermanos, porque si la desobediencia de Adán, mire, si la desobediencia de Adán es nuestra desobediencia, hermanos, entonces, si hubiera un solo hombre obediente, un segundo Adán, perfecto, sin error alguno, sin pecado alguno, este segundo Adán podría, hermanos, ser nuestro representante, al igual que Adán. Él nos podría representar ante el trono celestial. Y por medio de él podríamos tener vida. Tener la vida que en Adán nunca podríamos disfrutar. Así que es maravilloso, hermanos, finalmente saber que Dios trata así con nosotros. A través de estos representantes. Es maravilloso saber que Dios trata así con nosotros, porque por medio de un representante legal. Porque dice el pasaje, hermanos, versículo 14, leámoslo nuevamente, ¿qué dice? ¿Fuerte? Mire pues, dice que Adán es ¿qué, hermano? Figura. ¿De qué? Del que había de venir. Entonces, así como Adán fue o es representante,
Y por eso les ponía el tiempo pasado, ¿no? Del verbo pecar. Así como Adán es nuestro representante, hermanos, dice Adán es figura del que había de venir. Hermanos, tener un representante entonces significa que podemos tener paz con Dios. Tener un representante significa que usted y yo podemos tener paz con Dios, como dice el versículo 1 que leímos de este mismo pasaje. Y esto implica, hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo, mire que dice el versículo 1, que hemos recibido por nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos recibido ¿qué? Ahora, ¿qué? Versículo 11. La reconciliación. Ay, hermano, ya no estamos más peleados y separados de Dios. Ya no estamos incomunicados con Dios. Ya no hay una barrera, hermanos, que nos incomunique con Dios, porque ahora hemos sido reconciliados con Dios. Y vamos a ver, hermanos, mucho más detalle de eso el siguiente domingo. Tenemos comunión con Él, ahora con Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios, hermanos? Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos. Porque siendo nosotros, Señor, como éramos, enviaste a tu Hijo Jesucristo. Y porque siendo aún pecadores, sabiéndolo tú, desde la eternidad, enviaste a tu Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar. Enviaste a tu Hijo Jesucristo como el segundo Adán para representarnos ahora delante tuyo. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos y somos es por Él. Hemos sido hechos justos, no por nosotros, por Él. Santos, santificados, por Él. Señor, todo lo que tenemos y somos es por Él. No hay nada que tengamos por nosotros. Y por eso, Señor, humillados hoy en esta mañana, Padre, te pedimos perdón por todo. Perdona todas nuestras maldades, perdona todos nuestros pensamientos negativos, nuestras intenciones negativas del corazón. Señor, límpianos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ayúdanos, Padre, a que esta historia maravillosa de redención y de reconciliación que hoy tenemos en Cristo sea nuestro tema de todos los días, Padre. Porque no es posible que tengamos una tan hermosa y tan bella noticia, buenas nuevas de salvación para todo el pueblo. Gracias, Señor. Pero no es posible que nosotros tengamos esa buena noticia y no la querramos compartir. Señor, que esta iglesia tuya, Señor, que esta iglesia local pueda cumplir ese propósito, pueda anhelar compartir esa bella historia para mí, bella historia para cada uno de mis hermanos que han sido reconciliados, bella historia para el mundo. Que no solo una historia, un relato histórico solamente, sino que es la historia en singular, que cambió el rumbo y el destino de la humanidad. Porque en Cristo Jesús hoy tenemos vida y vida eterna. Gracias, Señor, por esa maravillosa obra realizada en la cruz, que hoy podemos comprender quizás un poquito mejor a través de esta explicación que tú inspiraste al apóstol Pablo a dejárnosla allí para nuestra enseñanza.
Ayúdanos, Señor, a tomarla ahí y guardarla en nuestro corazón, pero no solo dejarla ahí guardada como un conocimiento. Señor, que no seamos cristianos teóricos solamente, sino que vivamos como verdaderos ciudadanos del reino. Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Quiero pedirte, Padre, en esta mañana, por cada uno de mis hermanos presentes y ausentes también. Padre, sé tú con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, porque separados de ti nada podemos hacer, pero contigo, Señor, podemos tener la victoria. Podemos tener tu compañía sabiendo que, como veíamos en el domingo pasado, aunque estemos pasando por sufrimiento, de todas maneras tú estás con nosotros, Padre. Y si te tenemos a ti, lo tenemos todo, no necesitamos más. Gracias, Padre. Cuida a mis hermanos, protégelos allá en sus problemas, en sus dificultades. Provee en sus necesidades, Señor, cualquiera que éstas sean, te lo pido por favor. Sé tú, Señor, con esta iglesia. Y ayúdanos a cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, a hacer luz allí donde tú nos tengas. Donde nos has puesto como representantes, como embajadores, en nombre de Cristo, para cumplir esa función, Señor, de vivir el cristianismo, de vivir la vida cristiana. Padre, que nuestra vida sea un testimonio, Señor, de cuán grandes cosas has hecho tú con nosotros, de cuán grandes cosas puedes hacer con el mundo, Señor, así como lo has hecho con nosotros, Padre. Gracias, Padre, te alabamos y te adoramos. Y te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.